El presente. Bueno, pues el presente queda definido por la sentencia del Supremo que hablaba antes. Queda definido, aunque no se le ha dado mucho valor, por la sentencia que ocurrió el 5 de marzo de 2014, en la que se reconoce la filiación intencional a una mujer sin estar casada con otra mujer. En España, para que dos mujeres sean consideradas madres de un niño, tienen que estar casadas. Estas no estaban casadas, una fue la que gestó, pero la decisión de gestar fue común. Esto es lo que estamos hablando de intencionalidad. Y el Supremo, en una sentencia de marzo del año pasado, hace un año, reconoce esa intencionalidad. Entonces, la intencionalidad empieza ya a estar en las sentencias del Supremo. Sobre todo esto planean también las figuras de los países emergentes, con unas leyes que todavía no sabemos cómo van a acabar. El mapa de los países donde está regulada, disregulada, arregulada, os lo va a contar mucho mejor Aurora, pero es muy amplio. ¿Cómo van a encajar estos países emergentes en las sentencias actuales? Generan más de una y más de dos dudas. Y vuelvo a lo mismo, la solución no pasa por ir a los países emergentes. La solución pasa porque con un cuerpo jurídico que empieza ya a tener sentencias, como la que les decía antes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se vaya regulando. Eleonora Lang, que es una maravilla de mujer, dice, y son palabras de ella, de uno de sus libros: la gestación por sustitución es una práctica existente y hasta más frecuente de lo generalmente conocido. Sí, señores, lo es. Es una realidad. Ante esta nueva realidad puesta de manifiesto, la mejor solución, la más garantista, no es cerrar los ojos ni prohibir, sino regular. A nadie se le ocurre prohibir el trasplante de riñón porque haya sitios donde se trafica con el riñón. Lo que se hace es regular el trasplante, ¿de acuerdo? El derecho es evolutivo. Una situación pudo no estar contemplada por la norma porque no existía fácticamente. Nada impide que la regulación surja cuando la situación aparece, adaptando y moldeando las nuevas realidades. Y en eso estamos. La situación existe, es real, hay miles de familias que necesitan recurrir a la gestación subrogada. Entonces, ¿el futuro por dónde va? Pues por aprovechar la experiencia de los que ya hemos pasado por ahí. Yo creo que eso es un valor añadido, que esa experiencia y que lo que hay regulado internacionalmente, los códigos de buena práctica, de buena praxis, las recomendaciones de las sociedades internacionales de reproducción asistida, de los comités de ética internacionales, todo eso tiene un peso y tiene un camino bastante andado ya. Entonces, en base a eso hay que plantear la modificación de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida del 2006 y, en base a eso, establecer el contrato legal, el marco legal de la donación de la capacidad gestacional del útero, es decir, de la gestación por sustitución. Por tanto, el futuro pasa por una regulación correcta, que respete los derechos del menor, incluido el derecho del menor a conocer su propia historia, que respete los derechos de los padres, que son padres antes ya del nacimiento, siempre son los padres, que respete los derechos de la gestante y es principio que respete el principio de autonomía. La gestante tiene que ser autónoma y eso lo tenemos que tener claro, y esa autonomía tiene que ir precedida y avalada por un consentimiento informado válido. En esa situación, en esa estructura, es donde se vuelve ético, moral y perfectamente aplicable a la realidad la gestación por sustitución. Sobre derechos humanos hablarán mucho, nos contarán que si somos, a mí me han dicho que represento a los compradores. Bueno, casi siempre el que habla de derechos humanos suele respetar muy poco los derechos humanos y sobre todo suele querer decidir por los demás, que es una tendencia muy común de los que saben mucho de derechos humanos. Yo no pretendo decidir por nadie, digo simplemente que los derechos reproductivos son iguales para todos, que no pueden discriminarse en base a nada, que son inalienables, que forma parte de los derechos fundamentales del ser humano, que afectan tanto a las parejas como a los individuos, que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos sexuales y reproductivos, que la gestación por sustitución es una técnica que permite tener hijos propios, que no quiere decir biológicos, quiere decir propios porque nacen de nuestra voluntad. Si nosotros no ponemos en marcha el proceso, ese niño no nacería, ¿vale? No tiene nada que ver con adopciones ni con otras cosas que nos plantearán. Que sus indicaciones pueden afectar a todo tipo de personas, no se pueden excluir a personas porque sería malinterpretar o mal aplicar los derechos sexuales y reproductivos, que la situación actual corresponde a lo que se vivió en los años 70, cuando empezaron las técnicas de reproducción asistida. Hace poco publicaba el profesor Corbella
ha dado ahora más resonancia, pero salía el año 2014, hablaba de que en los años 70 del siglo XX, cuando ya resultan de las técnicas viables de reproducción y tal, que con eso diversas personas pudieron colmar sus legítimos proyectos parentales o maternales, superando las frustraciones derivadas de situaciones de esterilidad. Bien, esos legítimos derechos también los tenemos las personas que necesitamos la gestación por sustitución. Tener hijos no es un derecho, es cierto, no lo es. Es una ilusión que tenemos la mayoría, todos los que estamos aquí la hemos tenido y la tenemos. Que antes o después nos van a decir, ¿por qué no renuncias? Déjalo, tantos ciclos que te has hecho, tanta lucha, irte tan lejos. ¿O por qué no adoptas? Con la de niños que hay para adoptar, ¿has adoptado tú? ¿O te has puesto a tener hijos? Y sí, que tener hijos no es un derecho, ya lo sé. Pero sí tengo derecho a intentarlo, como tiene derecho a intentarlo cualquier otra persona, cualquier otra pareja, cualquier otro individuo de nuestra sociedad. Y en esos derechos no renuncio, porque tengo los mismos.